Muy buenos días y bienvenido a este nuevo episodio de Doctor Math. En esta ocasión y a modo de ejercicio resuelto, vamos a tratar el tema de las medidas de dispersión. Recordando que, como su nombre lo indica, las medidas de dispersión nos expresan qué tan alejados están los datos que hemos analizado en nuestra investigación, y estas se clasifican en dos grupos. Dispersión exterior, cuando ésta puede ser estudiada fuera de la tabla de distribución de frecuencia, y la dispersión interior, que requiere el estudio a lo interior de la tabla de distribución de frecuencia. Entre las medidas de dispersión exterior tenemos el rango, que nos dice qué tan alejados están los valores uno del otro y toma en cuenta el valor inicial y final de la organización. Y la desviación media, que no es más que la lejanía que tiene cada dato en particular con la media aritmética que hemos calculado. Las medidas de dispersión interior son la varianza, que nos dice qué tan alejados están los valores de la media en la distribución interna, o sea, dentro de la tabla, y la desviación estándar, que es la misma desviación media, pero dentro de la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, a continuación, algunas consideraciones. Primero, la primera medida de dispersión que se calcula es el rango, debido a que este forma parte de la fase previa del procedimiento estadístico. Para la desviación media, varianza y desviación estándar se requiere el cálculo de la media, que no es más que la sumatoria de todas las frecuencias ponderadas entre la sumatoria de la frecuencia absoluta, que debe ser equivalente a la muestra. Procederemos ahora al cálculo de la desviación media, sabiendo que ésta se calcula restando cada uno de los valores de la marca de clase del valor correspondiente a la media. Y como tenemos el símbolo del valor absoluto, eso nos indica a nosotros que no importa el resultado de la resta, este siempre debe ser positivo. Como pueden observar, la primera desviación media correspondiente a la primera clase, que se van a ir enumerando según el orden de las clases, ¿a qué va a ser igual? A la marca de clase número 1 menos la media calculada. Y como tenemos valor absoluto, el valor absoluto de un número, sea positivo o negativo, es el valor dado sin signo, es decir, positivo. Por lo tanto, haciendo ese cálculo, ese es nuestro resultado, el cual se coloca en el renglón correspondiente a la fila donde vaya esa clase. Como pueden observar, una vez calculadas todas las desviaciones medias, colocamos los resultados en la columna correspondiente. Y ese es el cálculo de la desviación media. A continuación, necesitamos elevar dichas desviaciones medias al cuadrado, porque es lo que se requiere para el cálculo de la varianza. Por lo tanto, elevando cada uno de los valores de mi desviación media al cuadrado, tendremos lo siguiente. Aquí observamos que la desviación número 1 es 11.45. Por lo tanto, el cuadrado de la desviación número 1 va a ser el cuadrado del resultado de la operación. 11.47 por 11.47, 131.6. Y eso lo colocamos en la casilla de la fila correspondiente. Y lo mismo se ejecuta para todos los demás valores. Como pueden verificar,
Una vez que todas las desviaciones han sido calculadas, entonces se procede a colocar esos resultados de las desviaciones medias al cuadrado en la columna correspondiente. Y ahora, para finalizar, vamos a calcular ahora la desviación media cuadrada ponderada, que se obtiene multiplicando la desviación media al cuadrado por la frecuencia absoluta de cada clase. Y al final, al resultado se le aplica la sumatoria. Observen aquí. Fila 1, frecuencia 1, desviación media al cuadrado 1. 4 por 131.56 es igual a 526.24. Una vez se han calculado los valores, entonces se colocan los resultados en la tabla correspondiente. Observamos aquí. Calculamos desviación media cuadrada ponderada. Colocamos en la columna correspondiente la final, la que es de multiplicación, y sumamos los resultados. Hasta ahí llegamos con el uso de la desviación media, elemento básico para el cálculo de la varianza. Ahora vamos a proceder a calcular la varianza, tomando en cuenta que la varianza es igual a la sumatoria de la frecuencia, de la desviación media cuadrada ponderada dividido entre el error muestral. ¿Qué significa error muestral? Como ustedes saben, en la fase previa y en la construcción de la tabla de distribución de frecuencia, se realizan unos redondeos, ya sea a la unidad próxima por violación o a la centésima más cercana para datos en variable discreta, y la sumatoria de todos esos errores mínimos por concepto de redondeo se acercan a una unidad de la muestra correspondiente. Eso quiere decir que si yo tengo una muestra de 150 datos, mi error muestral va a ser 149. ¿Por qué? Porque a través del proceso de los continuos redondeos, aproximadamente una unidad de los datos correspondientes, ya sea variable discreta o variable continua, se va a perder. Y tomando en cuenta que la estadística es una aproximación a la realidad, entonces consideramos más real el error muestral que la muestra dada. Bien, aquí tenemos nuestro resultado. La varianza, como medida de dispersión interna de los datos, se calcula mediante la sumatoria de la desviación media al cuadrado ponderada entre el error muestral, que se calcula restándole 1 a la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es equivalente a la muestra. Por lo tanto, 1107.96 dividido entre 11 me da como resultado 100.72. Esa es la varianza de mis datos. Finalmente, para el cálculo de la desviación estándar, lo único que procede es sacarle la raíz cuadrada al resultado de la varianza. Y esa desviación estándar va a ser la real dispersión que existe entre cada uno de los valores organizados en nuestra tabla de distribución de frecuencia. Finalmente, una vez que hemos calculado la varianza, simplemente recurrimos al cálculo de la desviación estándar, que es la real
dispersión de todos nuestros datos agrupados, analizados e interpretados mediante nuestro procedimiento estadístico. Las medidas de dispersión no se interpretan de manera obligatoria, al igual que las medidas de tendencia central. Pero si se requiere una interpretación, la única relevante es la desviación estándar, porque viene siendo la media de todas las desviaciones de cada uno de los datos respecto a ellos mismos. Es decir, entre 33.4 y 41.3 hay una diferencia de alrededor de 10 unidades. Esa es la traducción de la desviación estándar. Y eso es lo que se busca. Retroalimentando. Medidas de dispersión permiten determinar qué tan alejados están los datos de ellos mismos y de la medida de tendencia central como valor representativo, que es la media. Se clasifican en dispersión exterior, rango y desviación media; dispersión interior, varianza y desviación estándar. El rango se calcula en la fase previa. La desviación media es la base de las otras dos desviaciones y se calcula luego de el análisis mediante los gráficos. La varianza se calcula mediante la desviación media al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, y esa sumatoria se divide entre el error muestral, siendo el error muestral el valor más aproximado a la realidad que tenemos de una muestra en una investigación debido a los diversos redondeos que se ejecutan. La varianza se calcula y la desviación estándar se interpreta como el valor aproximado en el cual cada uno de los valores de nuestra investigación se aleja del otro. Hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y darle like para así continuar con estos materiales. Suscríbanse a mi canal y a petición seguiremos subiendo más contenido de este estilo. Por mi parte me despido, hasta la próxima.